Boris con su ponencia. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer para empezar la invitación, ¿no? La invitación que me han hecho con respecto para esta ponencia, ¿ya? Quiero agradecer de parte de la Universidad Nacional del Centro del Perú, ¿no? Donde actualmente trabajo como docente. Quiero compartir esta experiencia, ¿no? Esta investigación que hice justamente sobre plantas fotovoltaicas, ¿no? Para empezar, yo trabajé varios años en España, realizando, pues, trabajando, en este caso, construyendo plantas fotovoltaicas, ¿no? En el año 2019 construí 3 plantas fotovoltaicas como ingeniero de control de calidad, 2 en Sevilla, una en Almería, también he estado en Arequipa haciendo unas repotenciaciones. Bueno, y esto un poco que me hizo pensar, ¿no? Si en Sevilla, cuando estaba en Sevilla, decía, ¿y por qué si estamos en Sevilla se construyen plantas fotovoltaicas de esta forma? ¿Por qué no hacerlo de repente ahí en mi tierra, ¿no? Yo soy de Huancayo, entonces ahí tenemos mucha radiación normalmente en la Sierra Central del Perú. Y decía, ¿por qué no tenemos ninguna planta? Y yo creo que tenemos más radiación incluso que aquí en Sevilla y en España, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la generación fotovoltaica, ¿no? Se ha ido incrementando, ¿no? En todo el mundo, y ahora mismo constituye una alternativa, ¿no? Para la generación de energía. Incluso en nuestro país tenemos plantas fotovoltaicas como la de Rubí, por ejemplo, que es una planta bastante grande que tiene más de 100 megavatios de potencia instalada, ¿no? Entonces, hay una necesidad en realidad del desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, justamente se hace necesario, ¿no? El diseño de sistemas fotovoltaicos que cumplan todas las características y que se adecúen, en este caso, a la realidad de cada zona. Hay que mencionar también que el costo de la energía eléctrica, esto según Ocinermin, pues se ha incrementado más o menos en un 35% aproximadamente en los últimos 5 años, ¿no? Según un estudio que yo hice y que yo tomé el 2019, ¿no? Entonces, todos sabemos que hay un incremento en las tarifas eléctricas. Entonces, podemos ver cómo que en Arequipa realmente es donde los arequipeños están haciendo un muy buen trabajo en este sentido, hay que reconocerlo, con el tema de las plantas fotovoltaicas, ¿no? Y están adecuando mucha tecnología con la cual trabajamos en España para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, planteando la problemática del estudio, eh, quiero empezando esto. Nosotros vamos a centrar nuestro estudio en el Valle del Mantaro, ¿no? El Valle del Mantaro está ubicado pues en el centro del Perú, ¿no? En el centro, en los Andes centrales específicamente, a una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Según la clasificación del Ministerio de Agricultura, ¿no? El Valle del Mantaro se considera un clima de frío boreal, ¿no? Entonces, que normalmente se da, ¿no? De zonas que están entre los 3.000 y 4.000 metros, con una temperatura promedio de 12 grados centígrados durante todo el año, ¿no? Que puede subir un poco más, un poco menos, y es más o menos como se comporta, ¿no? Entonces, una problemática que tenemos aquí en la zona centro es que existe mucha nubosidad y lluvia durante los meses de verano, ¿no? Que es diciembre, enero, febrero, marzo. Esto haría, pues, ¿no? Que si vamos a pensar en poner sistemas fotovoltaicos, que disminuiría la cosecha de energía, ¿no? Pero sin embargo tenemos valores de irradiancia muy altos durante todo el año. Y esto se va a dar no solamente aquí, se da en muchos lugares de la Sierra Andina, ¿no? Que tiene un comportamiento bastante similar. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en esta gráfica cómo en un día lluvioso, de mucha nubosidad, cómo es que va a variar en realidad la irradiancia, ¿no? Que va a incidir sobre un panel solar fotovoltaico, ¿no? Estos son datos reales que hemos tomado de radiación solar del 15 de febrero de 2015. Entonces ahí se puede apreciar claramente, ¿no? Cómo de Eh, repente, sí, Magíster Boris está sí, presentando, no vemos su presentación en a la ver, pantalla. Por a favor, ver. Sí, sí. Déjenme un momento, pensé que se estaba viendo. A ver qué ha pasado con esto. verifique. Se me ha congelado ahora la pantalla. A ver qué pasa. Sí, lo esperamos. Sí, un momento, por favor. Ya, vamos a ver, aquí estamos. Ahí está. Vamos a. Aquí. Ya, ahora sí se ve.
Sí, ahora sí se ve. Ahora Perfecto. sí se ve. Bueno, Gracias, muy amable. entonces ya, ahora sí, voy a ampliar. No se está, estoy igual como cuando hago clase con mis alumnos, que al final tengo que preguntar si se ve o no se ve. Bueno, entonces yo les comentaba, ¿no? Que para ver, ahí está el mapa que les estaba mostrando, ¿no? De dónde estamos ubicados exactamente, dónde está Huancayo, dónde está el Valle del Mantaro, ¿no? A nivel geográfico, ¿no? Y las características que tiene nuestra región. También les mostraba esta gráfica, ¿no? Que justamente la que no se veía, ¿no? Que en este caso es una gráfica que hemos tomado, ¿no? De un estudio que realizamos en la Universidad Continental en el año 2016, ¿no? Sobre este registro de datos, ¿no? De datos de radiación solar, en este caso sobre la superficie, ¿no? Que en este caso es la irradiancia, expresada en vatios por metro cuadrado. Ahora, sobre la problemática del estudio, ¿qué nos impulsa también a ver, en este caso, qué tipo de problemática vamos a encontrar? Climatología diferente, variedad de tecnologías, desconocimiento de la respuesta del sistema eléctrico de potencia local, ¿no? Es que no sabemos si ponemos una planta fotovoltaica, cómo va a responder el sistema eléctrico, cómo se van a afectar los flujos de potencia, la cargabilidad de las líneas. No sabíamos el estado del sistema del Valle del Mantaro, ¿no? Respecto a la climatología, la nubosidad, ¿no? A lo largo del año, aquí en esta zona tenemos, como les mencionaba, ¿no? Muchas nubes, mucha lluvia durante los meses de enero, febrero y marzo, y sin embargo cielos despejados durante mayo, junio y julio aproximadamente. Existe una falta de estudios previos a nivel general sobre este tema de plantas fotovoltaicas, ¿no? También falta de indicadores económicos, ¿no? Se desconoce indicadores financieros de viabilidad, se desconoce beneficios que se podría obtener, entonces hay muchas incógnitas, ¿no? O había en este caso. Las tarifas eléctricas también, ¿no? Sabemos que se está incrementando el costo de todo lo que es la tarifa eléctrica. Entonces, en ese sentido, esto nos induce a pensar en la existencia de factores que tengan influencia en el diseño de grandes sistemas fotovoltaicos en el Valle del Mantaro. Por lo tanto, se plantean, ¿no? En este momento se han planteado como problema y objetivos de la investigación, para empezar. La pregunta de investigación era cuáles son los factores que influyen en el diseño de una planta fotovoltaica de 40 megavatios ubicada en el Valle del Mantaro. Y por otro lado, los objetivos, y en este caso leo el objetivo general, es determinar cuáles son los factores que influyen en el diseño de la planta fotovoltaica de 40 megavatios ubicada en el Valle del Mantaro, ¿no? Entonces, para eso ya hemos empezado a ver que pues, existen factores, tres tipos de factores, ¿no? Lo hemos clasificado en factores climatológicos, factores técnicos y factores económicos que pueden incidir. Que existen otros factores, sí, incluso hay factores del marco normativo, por ejemplo, que también hemos visto durante la investigación que afectan mucho en realidad al desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, respecto a nuestro marco teórico, pues investigamos un poquito sobre lo que son de repente Rojas Bismarck, que se evaluó el diseño de una central solar fotovoltaica de 30 megavatios, la efectividad de las normas de generación, los beneficios de certificados de emisión o bonos de carbono, también otras investigaciones realizadas sobre plantas fotovoltaicas, sobre procedimientos. Se ha consultado también con autores, ¿no? Diversos autores sobre coordenadas solares, sistemas fotovoltaicos, semiconductores, efectos fotovoltaicos, los factores climatológicos, análisis económico también, estadística, metodología de investigación. Bueno, se ha hecho toda una revisión, ¿no? Entonces, para ello se planteó como hipótesis que básicamente existen factores que tienen influencia en el diseño de una planta fotovoltaica de 40 megavatios ubicada en el Valle del Mantaro. La hipótesis específica, uno, nos dice que existe una influencia de factores climatológicos, ¿no? De nubosidad, radiación solar y precipitación, ¿no? Y temperatura en el diseño de una planta. La hipótesis específica 2 nos plantea que existe una influencia de factores técnicos como el rendimiento del tipo de panel fotovoltaico y el rendimiento de la estructura de soporte. También el diseño de la planta, ¿no? Y también van a existir factores económicos, ¿no? Como el costo, beneficio, tasa de descuento, también en el diseño de la planta. Entonces, la hipótesis es que estos factores en realidad van a condicionar mucho el tipo de proyectos que nosotros vayamos a llevar a cabo.
Entonces, para ello, en nuestro diseño metodológico se ha considerado, ¿no?, una investigación que ha sido clasificada por su finalidad como aplicada, con un alcance longitudinal, una profundidad descriptiva y por sus fuentes ha sido cuantitativa, ¿no? El nivel de investigación, en este caso, al que se ha recorrido es al descriptivo correlacional, y los métodos de investigación, el método general, bueno, el método científico, que siempre nos hemos basado mucho en la observación aquí, a ver qué es lo que pasa, y se ha utilizado un método descriptivo cuasi experimental porque al final también hemos llegado a alterar en cierta forma alguna de las variables. Entonces, por lo tanto, se ha convertido en cuasi experimental. Bueno, estas clasificaciones según lo que nos indica Sampieri, ¿ya? También un aporte, ya tengo que mencionar que este es un aporte de mi investigación, ¿no? Es el diseño de una metodología para el cálculo de los factores de corrección por inclinación, ¿no? Es decir, hay un método que tengo que citar, ¿no?, a la metodología de Liu Jensen, que siempre se usa, ¿no? Liu Jensen para el cálculo de estos factores, ¿no? En este caso, mi persona ha diseñado una metodología que, en mi opinión, es más simple por cálculo vectorial, con la cual, bueno, he obtenido resultados muy similares a los que obtiene Liu Jensen, ¿no? Y los he comparado con los resultados obtenidos en el diseño de plantas fotovoltaicas que hemos hecho en España. También, como parte de la metodología de cálculo, he usado metodología basada en libros, manuales y cálculo de proyectos, expedientes que teníamos de las plantas de Sevilla, que teníamos de las otras plantas de Andalucía y pequeños proyectos de autoconsumo con los cuales hemos trabajado. Entonces, básicamente hemos calculado las pérdidas totales y también la producción de energía, ¿no? Una expresión global para calcular la producción de energía global, ¿ya? Como variables, hemos trabajado con dos variables, que serían el diseño de la planta fotovoltaica de 40 megavatios y, por otro lado, los factores que tienen influencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos factores, no? Tres factores: climatológicos, técnicos y económicos. Y en este caso, la radiación, nubosidad, precipitación y temperatura como factores climatológicos, que no son los únicos, pero son los que tienen mayor incidencia, ¿no? Analizamos que habían otros factores también, pero no inciden tanto. En factores técnicos se considera el tipo de panel, el tipo de estructura, y factores económicos, bueno, costo-beneficio y tasa de descuento. Nuestra variable dependiente, pues, que trabaja en función a dos parámetros, que son la energía. Para eso analizamos potencia y energía eléctrica, y la viabilidad, que va a usar indicadores de viabilidad, indicadores financieros como el BAN, la tasa interna de retorno, TIR, la rentabilidad financiera y el payback. Población y muestra, se ha considerado la planta en realidad, en la cual estamos estimando, ¿no? Es una simulación de una planta en realidad, no es que la planta exista, pero hemos diseñado la planta, hemos simulado con todas las condiciones reales del entorno, y para ello hemos considerado también los datos correspondientes a 12 meses de operación de un sistema fotovoltaico, ¿no?, durante las diversas estaciones. Se ha trabajado con los datos de los años 2015 y 2016 de irradiación, precipitación y temperatura del Valle del Mantaro. Se ha hecho un muestreo no probabilístico de tipo discrecional, y también se ha considerado el diseño del CEIN con proyectos actualizados para el 2020 y 2021, datos que nos ha proporcionado la empresa concesionaria local, Electrocentro, del grupo Distriluz. Entonces, con estos datos reales, en realidad, del sistema eléctrico de todo el sistema de aquí de la región, pues hemos podido modelar, ¿no? Modelar y poder hacer las pruebas respectivas en simulación. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos. Hemos usado mucho análisis documental, recopilación de datos de CENAMI, de PBGIS, de la European Commission, una estación meteorológica de la Universidad Continental, también a quien tengo que dar las gracias, uso de guías de observación de campo para la recopilación de datos. Se ha usado también un data lawyer, ¿no? Este es un proyecto que se hizo hace 4 o 5 años atrás en la Universidad Continental, con la cual, pues, se han podido recolectar muchos datos sobre el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos aquí en esta zona central. Para el procesamiento de datos hemos usado análisis estadístico, ANOVA, índice de correlación de Pearson. Todo el procesamiento de datos se ha hecho en Excel, y por ahí se usaba en algún momento, se usó el CPSS.
Y también se ha trabajado con el software Dick Silent Power Factory para las simulaciones de la planta fotovoltaica y también de todos los flujos de potencia, ¿no? Para analizar el cortocircuito, la cargabilidad de las líneas y todos esos factores. ¿Qué resultados hemos conseguido? Bueno, los factores que influyen en el diseño, hemos determinado en este caso que existen factores climatológicos, ¿no? Como decía, como la nubosidad, la precipitación, la radiación solar, la temperatura, que son los más destacados, ¿no? Y estos factores se han logrado determinar justamente por el análisis correlacional, utilizando el índice de correlación de Pearson y relacionando varios factores que se han analizado en las pruebas de hipótesis. Como factores técnicos se ha tomado el tipo de panel, o sea, es decir, el monocristalino y el policristalino, que son dos tipos fundamentales, son los dos tipos más usados actualmente a nivel comercial en el mundo, ¿no? Incluso en España, en Alemania y ahora mismo aquí en el Perú. El tipo de estructura, una estructura fija y una estructura que es conseguidor de un eje, ¿no? Que le llamamos en España el tracker, ¿no? Y es una estructura, por ejemplo, que están usando las plantas de rubí actualmente. Los factores económicos, bueno, el costo, beneficio y tasa de descuento para poder analizar pues, la viabilidad económica. Entre algunas de las cosas que tengo que mencionar, por ejemplo, se han tomado datos, ¿no? De Tsunami y de PBGIS y de la estación local, ¿no? Son datos diferentes, ¿eh? Nos arrojan datos diferentes. El Tsunami nos da unos datos, el PBGIS nos da otros datos, la estación local. Hemos decidido trabajar con el valor promedio, que en realidad se acerca más a los datos de la estación local con la cual hemos trabajado. Entonces, con todos estos datos hemos podido hacer ya ha sido el punto de partida para hacer el modelamiento. Se han diseñado 4 alternativas, ¿no? Una alternativa que contemplaba una estructura fija con paneles monocristalinos, una estructura fija en la alternativa 2 con paneles policristalinos y una alternativa 3 con seguidor, estructura con seguidor y panel monocristalino y en la alternativa 4 una estructura con seguidor y panel policristalino. Entonces se han simulado las 4 alternativas para ver qué sucede pues técnicamente y también económicamente con cada una de ellas, ¿no? Y hemos visto resultados como los que se está viendo aquí en las imágenes, ¿no? Esta imagen es resaltante, ¿ya? Y esto sí quiero compartirlo con todos. Esta es la comparación de los 4 resultados, ¿no? De las 4 simulaciones. Se puede apreciar que hay una producción de energía que es bastante uniforme, ¿no? A pesar de que tenemos meses de mucha lluvia, ¿no? Durante enero, febrero y marzo, y sin embargo, la producción de energía se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido en forma bastante uniforme. Se puede ver que, claro, los meses de lluvia tienen menor producción de energía. Los sistemas con seguidor van a presentar una variación del 18.43% entre el mejor mes y el peor mes, ¿no? Sin embargo, los sistemas con estructura fija arrojan unas variaciones del 25.29%, que tampoco es tan exagerado, ¿no? O sea, uno de los temas es que aquí existía el mito, ¿no? El mito urbano, le llamo yo, de que la energía solar no vale, ¿no? Entonces, y eso no es cierto. Mucha gente decía, no, pero enero, febrero y marzo llueve mucho por esta zona, entonces aquí no creo que esto vaya a funcionar. Entonces es un poco el miedo de la gente que dice que tiene que invertir en este tipo de sistemas. Y con este estudio estoy demostrando que sí funciona, ¿no? Y los resultados son realmente satisfactorios. En este caso, la alternativa 3 es la que ha presentado mejores resultados, ¿no? Ligeramente mejores que los demás, si se puede apreciar, ¿no? Está ligeramente mejor que los demás. ¿Cuál era la alternativa 3? Una estructura con seguidor tracker y paneles de tipo monocristalino que tienen una mejor performance. ¿Ya? Los resultados del análisis financiero, para esto hemos hecho un poquito de análisis financiero, el cálculo de indicadores económicos, el BAN, el TIR. Para ello justamente se ha considerado los ingresos por generación, los costos del megawatt hora en la barra de Guayucachi, hemos considerado también la energía producida, incluso hemos considerado los CERS, los certificados de emisiones reducidas, que se podrían obtener por bonos de carbono y su negociación en el mercado internacional, ¿no? Y aparte el valor residual también de la planta con un tema de depreciación, ¿no? Que se puede tener dentro de 25 años. Todo el estudio se ha hecho a 25 años para saber qué es el tiempo de vida, ¿no? Más o menos estándar en este tipo de proyectos con el cual se trabaja, ¿no? En España, que son 25 a 30 años aproximadamente.
se ha considerado gastos también de operación y mantenimiento, ¿no? Con lo cual los resultados del análisis financiero que se muestran aquí para las 4 alternativas, ¿no? Tienen un costo, ¿no? Cada planta tiene un costo, tiene un presupuesto definido, eh, hemos evaluado una tasa de descuento del 10% y la mejor alternativa, que es la tercera, ¿no? Tiene un mayor costo, si bien es cierto, de 41 millones de dólares, pero sin embargo, los beneficios, ¿no?, del BAN es de 36 millones de dólares, 500 mil aproximadamente en el transcurso de 25 años. La tasa interna de retorno obtenida es de 19.18%, un payback de 7.88 años, es decir, el tiempo en que se va a recuperar la inversión, y una rentabilidad financiera de 1.62, que son valores realmente muy atractivos. Y esto no está considerando, por si acaso, el tema de las subastas de energía, que normalmente cuando hay subastas de energía, el Ministerio de Energía y Minas paga una prima adicional que es muy, muy, muy rentable realmente para las empresas que van a producir energía renovable, ¿no? Eso es lo que pasa en nuestro país. Ahora, los resultados de las simulaciones de PV Valle del Mantaro, que es como le hemos llamado, de 40 megavatios, esta es una simulación que se hizo en Big Silent, ¿no? Para determinar el comportamiento y la operación de toda la planta según el diseño técnico, ¿no? Aquí se diseñó técnicamente todo y se corrieron los flujos de potencia para ver su comportamiento con una barra ideal que tenía las características del sistema. Ahora, sin embargo, adicionalmente también diseñamos la planta y la conectamos al sistema, a toda la simulación que tenemos, que nos ha proporcionado Electrocentro, de todo el sistema centro, ¿no? En realidad tenemos todo el sistema centro, que incluye incluso hasta barras de Ayacucho, todas las barras de Huancayo, Huancavelica, tenemos todo un sistema bastante grande, entonces lo cual nos da resultados más fiables, ¿no? Hemos conectado lo que tenemos aquí al lado izquierdo, tenemos nuestra planta fotovoltaica y la hemos conectado al sistema. Entonces hemos hecho un pretest y un post-test en realidad, qué es lo que pasa el antes y el después. Hay que tener en cuenta que Huancayo actualmente es una ciudad y bueno, todo el Valle del Mantaro que consume una potencia, ¿no? Está recibiendo una demanda, tiene de 61 megavatios actualmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, poner una planta de 40 megavatios sería bastante interesante, dado que tenemos una alta radiación solar. Los resultados de conexión, bueno, básicamente nos indica que no existen alteraciones significativas en la cargabilidad de las líneas del sistema de 60 kV de Valle del Mantaro, no, o sea, no habría problema en poner la planta. En lo relacionado a los cortocircuitos trifásicos y monofásicos, la variación de las corrientes de cortocircuito monofásico son despreciables en la mayoría de los casos, y solamente las barras de parque industrial y rumnatorio 2 disminuye significativamente las corrientes de cortocircuito, por lo cual de repente habría que hacer un pequeño ajuste en los relés de estas subestaciones, ¿no? Por lo tanto, es favorable en realidad el comportamiento del sistema. Bueno, los resultados de las pruebas de hipótesis, estas pruebas de hipótesis se han validado, ¿no?, mediante análisis estadístico, como les mencionaba. Para el caso de la hipótesis específica A, que existe influencia de factores climatológicos, ¿no? Se usó el coeficiente de Pearson, ¿no? Se usó el valor R de se obtuvo un R de 0.915 para la radiación versus la energía, ¿no? Son valores que se han considerado, y un R de 0.936 para temperatura versus energía, un R de 0.97 para nubosidad versus radiación, y un R de menos 0.216 para precipitación versus radiación, ¿no? No es tan significativa su influencia, pero ahí está, ¿no? Después, en la hipótesis específica B, existe una influencia de los factores técnicos, ¿no? Esto lo hemos probado, pues, por análisis comparativo y también utilizando ANOVA, ¿no? Básicamente analizando los indicadores, ¿no? Y en este caso también, en la hipótesis específica C, también existe una influencia de factores económicos, de costo, beneficio y tasa de descuento en el diseño, ¿no? También mediante el índice de correlación de Pearson, ¿no? Se ha comparado el costo y el beneficio neto y la tasa de retorno con ciertos indicadores también de viabilidad, ¿no? Los resultados, en este caso el R me da de 0.99 para beneficios versus la rentabilidad financiera, un R de 0.9 menos 0.991 para el caso de costo versus la rentabilidad. Hay una relación inversa ahí, y también
Para la tasa de descuento versus el BAN también hay una relación inversa ahí de menos 0.945. Respecto a nuestra discusión de resultados, también hubo discusión, bueno, con respecto a la metodología de cálculo empleada, ¿no? Se compararon con los datos de cálculo, el método, ¿no? Los resultados se compararon con el modelo de Liu Jordan, ¿no? Propuestos por Klutcher, 1979, habiendo obtenido resultados similares, ¿no? Calculando con el método de Jordan, simplemente obtenemos una discrepancia de 0.36% entre los valores calculados, ¿no? Ahora, la temperatura también es otro papel que juega un papel importante, ¿no? Y en lo cual, pues, se han analizado resultados obtenidos por estudios de plantas fotovoltaicas en España, ¿no? Por ejemplo, con el TFG de diseño de planta fotovoltaica de 300 kilowatts con seguimiento solar, la red de Navarra, ¿no? Y también con otro estudio, ¿no? El proyecto de Villicaña, ¿no? Que es un proyecto más pequeño que tiene resultados similares en realidad, ¿no? Con estos estudios que se han planteado en España. Con respecto a la inclinación de los paneles, que también se ha analizado un poco dentro del estudio, había una tesis que habían planteado, no la recuerdo ahora mismo, unos alumnos de pregrado sobre el ángulo de inclinación óptimo, ¿no? Y también más o menos pero nosotros obtuvimos resultados similares, pero más precisos, ya que probamos con mayor cantidad de datos, en realidad, creo yo, y creo que nuestro resultado fue un poco más acertado que el que obtuvieron anteriormente los estudiantes. Conclusiones, bueno, lo que había mencionado, ¿no? Que existe definitivamente una influencia en los factores climatológicos, ¿no? Con la relación significativa entre la radiación solar y la producción de energía, también una relación significativa entre, en este caso, la nubosidad, ¿no? Y la producción de energía. La nubosidad, de repente, una pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos medido la nubosidad? Mucha gente se preguntaría, ¿no? Porque normalmente la nubosidad se mide por cuadrantes. Nosotros hemos utilizado un método que específicamente relaciona, ¿no? la radiación, porque hay una relación directa de la irradiancia, ¿no? Con la nubosidad. Es decir, trabajando con la radiación solar extraterrestre, ¿no? Y unos factores hemos podido lograr obtener valores proporcionales a lo que sería la nubosidad. Y estos valores los hemos podido manejar en este caso para analizarlos estadísticamente. También existe una relación poco significativa entre, ¿no? la precipitación y la producción de energía, una relación significativa entre la temperatura y la producción de energía. Bueno, sin embargo, ahí a nivel de nuestra zona, ¿no? Con los 12 grados de temperatura promedio que tenemos durante el año, pues no le afecta mucho en realidad al sistema en líneas generales, ¿no? Entonces, en zonas andinas se puede trabajar, por ejemplo, con paneles policristalinos perfectamente, porque la temperatura no es un factor que va a influir fundamentalmente. También existe influencia de factores técnicos, ¿no? Como el rendimiento del tipo de panel fotovoltaico y el rendimiento de estructura de soporte. Para esto nosotros hemos evidenciado, ¿no? También usando ANOVA, también que justo de los resultados se puede apreciar, ¿no? Que el metro cuadrado de panel monocristalino genera un 11.51% más de energía que el panel policristalino, y dado que los coeficientes de variación, en este caso calculados, son menores al 14%, se considera que existe una precisión aceptable. Además, también, respecto al otro tema de la estructura, ¿no? De los resultados, también el desempeño de la estructura con seguidor de un eje presenta un 16.08 más de producción de energía frente a la estructura fija, ¿no? Y dado que los coeficientes de variación también son menores al 14%, también se considera que para el estudio ha existido una precisión aceptable. También existe influencia de factores económicos, ¿no? De costo, beneficio, tasa de descuento en el diseño de la planta fotovoltaica de 40 megavatios. Para ello, justamente, se ha analizado, si bien es cierto, hemos analizado con los indicadores financieros, ¿no? Hemos analizado todo full indicadores, y adicionalmente también hemos usado un poco de estadística según los datos de costo, de beneficio, de rentabilidad financiera calculada, y los hemos analizado también estadísticamente, obteniendo resultados satisfactorios. Como conclusión general, ¿no? En realidad, por los resultados obtenidos, ¿no? Se concluye que existen factores definitivamente que tienen mucha influencia en el diseño de
de plantas fotovoltaicas, yo diría en general, ¿no? Y sobre todo si nos vamos a plantear hacer plantas de repente en zonas de la sierra, por ejemplo, del Perú, que tienen en realidad tienen mucho potencial, ¿no? No solamente la zona, la parte del sur tiene potencial, que la zona de Arequipa, Moquegua, Tacna, son de maravilla, pero todas las zonas de los valles interandinos también tienen mucho potencial, ¿no? Para hacer proyectos de autoconsumo y todo esto. Los factores climatológicos, ¿no? En realidad, a veces que nos van a afectar, siempre va a ser la nubosidad, la precipitación, la temperatura y la misma radiación solar, ¿no? Eso sí, hay que tenerlo siempre en consideración. Los factores evaluados, los factores técnicos, ¿no? El tipo de estructura definitivamente tiene una influencia, ¿no? Y a veces es una buena idea invertir en un sistema tracker, que el sistema tracker conseguidor pues mejora, ¿no? Mejora en un 16% más o menos los valores de cosecha de energía, ¿no? Y los factores económicos definitivamente también son dominantes, ¿no? Son dominantes en el tema al momento de seleccionar la mejor alternativa, ya que los grandes inversionistas son los que van a decidir si ponen o no ponen el dinero ahí en este tipo de inversiones. Se ha demostrado que definitivamente este tipo de proyectos, ¿no? En la Sierra Central de Perú, pues son una gran alternativa para los inversionistas, ¿no? Y en este caso invito a todos los inversionistas a ver, por ejemplo, nuestro Valle del Mantaro como una opción muy interesante para poder poner plantas fotovoltaicas. Y así como el Valle del Mantaro, yo sé que hay otros valles en el Perú y otras zonas que también deben de tener seguramente todas las características más adecuadas, ¿no? Y bueno, las recomendaciones que damos en este estudio. Para empezar, continuar con las investigaciones que permitan ajustar los modelos de cálculo de sistemas fotovoltaicos en zonas altoandinas de Perú. En ese sentido, actualmente en la Universidad Nacional del Centro estoy conduciendo, bueno, vamos a empezar 2 investigaciones sobre este tema y con un módulo que tenemos ahí que nos ha proporcionado el Ministerio de Energía y Minas, que tiene datos muy interesantes y vamos a hacer ahora, ya teníamos la simulación, ahora lo vamos a hacer al revés de alguna manera y vamos a generar modelos matemáticos más cercanos, más ajustados que nos permitan diseñar y calcular nuevos sistemas más eficientes. También se recomienda el uso de la metodología de cálculo, ¿no? Desarrollada en esta investigación por su simplicidad en realidad en futuros estudios. También se recomienda tener en cuenta la baja de producción de energía de los meses de diciembre a marzo, ¿no? Sobre todo para dimensionar bancos de baterías en sistemas de autoconsumo, ¿no? Yo he visto muchos proyectos aquí en esta zona y en otras zonas en Arequipa que a veces no tienen en cuenta estos temas para el cálculo de las baterías y al final tienes sistemas fotovoltaicos de repente en plazas con iluminación solar que de pronto funcionan un par de horas y de pronto ya se apagaron, ¿no? Ya no tiene sentido y eso hace quedar muy mal a la energía solar. Como yo siempre lo digo, ¿no? La energía solar en realidad tiene un valor potencial muy alto, pero aquí en el Perú realmente esto está muy devaluado, muy mal vendido, ¿no? Entonces, adicionalmente en climas fríos, ¿no? Como el del Valle del Mantaro, se recomienda el uso de paneles policristalinos, ¿no? Ya que presentan características bastante similares a las de los monocristalinos, y son más baratos, son más económicos definitivamente. Ahora, en climas cálidos, ¿no? Como Lima, las zonas de selva, de repente las zonas del norte, zonas que tienen gran temperatura, yo recomendaría el uso de paneles monocristalinos, sobre todo por su eficiencia respecto a las pérdidas por temperatura, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo he terminado con mi disertación. Espero que haya sido de todo vuestro agrado y por lo menos que se haya podido comprender un poquito lo que hemos querido hacer. Muchas gracias. Bien, si hubiera alguna pregunta por parte de los asistentes en la sala de Zoom, ¿sí? Puede levantar la mano para poder activar también su audio, es que no. ¿Me permite un comentario, por favor? Sí, doctor Barrena, adelante. Sí, bueno, felicitar al magíster Boris, una excelente presentación. Yo creo que la energía solar, como él ha manifestado, tiene un gran potencial aquí en el territorio nacional, sobre todo en la zona del centro del Perú, donde los cielos son despejados. Entonces la radiación solar se puede aprovechar muy bien. Hay a diferencia, por ejemplo, acá en Chachapoyas
tenemos la mayor parte del tiempo los cielos son nublados, pero a pesar de eso, en la universidad hemos instalado sistemas fotovoltaicos para generar energía y reducir la facturación que paga la universidad por consumo de energía eléctrica y da muy buen resultado, ¿no? Como esos trabajos también con instalaciones domiciliarias donde han participado tesistas y se ha visto pues las bondades que tiene este sistema, ¿no? Y desde luego hay que tener en cuenta bien, como ha manifestado, la capacidad de las baterías para no hacer quedar mal, porque le pongo un panel grande con una batería pequeña, no es suficiente para la demanda que debe atender, y después dicen, no, eso no funciona, no sirve, le ha hecho gastar por las puras, ¿no? Hay que tener en cuenta también, como han mencionado, la orientación, porque mucha gente va a la tienda, compra un panel, el mismo que vende no saben instalarlo, le dan unas instrucciones, como sea lo colocan, y creen que es solamente llevarlo, ponerlo sobre el techo y se acabó. Hay que ver la orientación norte-sur, la inclinación del panel para maximizar la captación de radiación solar, el mantenimiento que hay que hacerle, varias cositas, ¿no? Entonces es necesario un técnico que siempre esté presente ahí, capacitado para apoyar bien. Y el estudio que usted ha hecho, pues permite justificar o evidenciar que estos sistemas fotovoltaicos son rentables y van a contribuir a atender la demanda energética, sobre todo energía eléctrica que tienen las poblaciones, especialmente en zonas rurales. Y se ha visto en los noticieros ahora, ¿no?, que en zonas muy alejadas se van cargando sus paneles, sus baterías para tener energía suficiente para que funcione el congelador o el refrigerador, para mantener las vacunas, que son de gran utilidad, sobre todo ahora en esos tiempos de pandemia. Hay mucho que hablar sobre la energía solar, yo creo que su contribución es muy grande y va a tenerse en cuenta seguramente por los estudiantes y los docentes de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad de Jaén. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su comentario. Realmente, como usted manifiesta, a veces una observación que tengo que hacer sobre el tema de inclinación, como el doctor nos mencionaba, efectivamente son factores muy importantes, la inclinación, la orientación, todo el tema del dimensionamiento, ¿no? Y yo mencionaba que a veces esto de la energía solar está muy mal vendida, porque hay muchas empresas a veces que te dicen, te vendemos paneles solares, ¿no? Venta de paneles solares, y al final la gente cree que simplemente con comprarse un panel solar va a tener energía eléctrica, ¿no? Y son un conjunto de sistemas, un conjunto de equipos. La energía solar no es barata, realmente lo tengo que decir, pero sin embargo se justifica, ¿no?, económicamente a lo largo del tiempo. Entonces, un estudio adecuado, ¿no?, teniendo en cuenta factores de temperatura, de radiación, de nubosidad, incluso en lugares, como ha mencionado el doctor, ¿no?, en lugares como Chachapoyas, que son nublados permanentemente, existe cosecha de energía solar, ¿no? Entonces, el sistema funciona, pero tiene que tener un adecuado diseño, ¿no?, con unas características específicas, ¿no? Y para eso estamos, creo yo, los profesionales de la ingeniería, para orientar, asesorar, y en todo este tipo de cosas, ¿no? Y ahora con este tema de las vacunas y la búsqueda justamente de todo lo que es frío, ¿no? Sistemas de tanto de calefacción y también de enfriamiento, ¿no? También se necesita ahora mismo sistemas de energía solar. Nosotros ahora mismo en la Universidad del Centro hemos comenzado un proyecto también para empezar a diseñar sistemas, ¿no? Con este tipo de funciones y de requerimientos, ¿no? Que es interesante que hagamos investigación aplicada también en nuestro país, justamente para solucionar esos problemas que de repente que actualmente tenemos. Muchas gracias, doctor, por su participación también, en su comentario, muy enriquecedor. Si me permiten, también quisiera hacerle una consulta, Magíster Boris, gracias. Sí. Con respecto a la inclinación que varía, porque veo que en su diseño ha contemplado que por lo menos en un eje se muevan, ¿no?, los paneles, ¿cierto? Sí. Entonces, el mecanismo que mueve los paneles es por cada panel unitario, por módulo, o hay una disposición conjunta de moverlos a todos con un motor, por ejemplo. Miren, ¿cuál es la distribución? A ver, miren, le voy a explicar un poquito. Si ustedes ven en la pantalla ahora mismo, ¿no?, tenemos ahí unas filas de paneles. En realidad, lo que nosotros tenemos, para esto hay un motor, ¿no? El tracker, estos sistemas hacen que de repente esto sea como una mesa prácticamente, ¿no? O sea, un conjunto de paneles, ¿no?, que podemos tener prácticamente 84 paneles montados en una sola fila, ¿no? Entonces, esta estructura no es una estructura fija,
móvil, que tiene al medio, tiene un motor, ¿no? Que tiene un eje central que va a hacer que los paneles se orienten y se vayan girando, ¿no? Se vayan girando en el transcurso del día, siempre orientándose al seguimiento del sol, ¿no? Entonces ahí este tipo de trackers tienen al medio, siempre tienen un motor, ¿no? El motor hace que se muevan, ¿no? Se muevan controladamente, siempre siguiendo, es un sistema de seguimiento solar, hace que siempre siga el sol, ¿no? Ahora, respecto a la inclinación, hay que mencionar que hay dos tipos actualmente de sistemas seguidores, ¿no? Hay sistemas seguidores de un eje, que es el que estamos planteando nosotros, como el que se usa en la planta de Rubí, por ejemplo, y hay seguidores, por ejemplo, de dos ejes, ¿no? Que hacen que en realidad todo el sistema se mueva pues en dos ejes y tenga un mejor movimiento. Obviamente que los sistemas de dos ejes a veces son más eficientes, pero también son más costosos, ¿no? Y nosotros lo hemos probado en España cuando construimos las plantas de Sevilla. Trabajamos con los seguidores de eje de la empresa Gombarri. Es una empresa que está en el norte de España, está en Asturias, que fabrica este tipo de sistemas, ¿no? Y justamente hace que siempre, durante todo el día, desde que sale el sol, siempre nos estemos orientando justamente para mantener esa perpendicularidad que va a haber entre el haz que va a incidir sobre el panel, sobre todo el sistema, ¿no? Y ahora, claro, depende mucho también de dónde estamos, ¿no? En qué lugar, posición geográfica estamos, porque si estamos en... Sí. Eso también Si me influye, ¿no? permite, Porque la latitud en realidad también va a influir en realidad un poco, sobre todo en sistemas fijos, cuando son sistemas fijos, sí o sí tenemos que considerar la inclinación, la exactamente. consulta que le he hecho, perdone, es que si el motor que Ujú. mueve un módulo de paneles, Sí. ¿es un motor por módulo o es un único motor que Ah, acciona todo? es un único motor, ¿no? Que acciona toda una mesa, lo que nosotros le llamamos la mesa, que es un conjunto de 84 paneles, ¿no? 84 paneles, más o menos, para que usted tenga una idea. Cada panel tiene 1 metro de largo por 2 de ancho, o viceversa, ¿no? 1 por 2, 2 metros cuadrados. Son bastante grandes, entonces, pero hay que remarcar que es bastante eficiente el motor, porque el motor simplemente es un motor de pasos que hace un giro determinado, o sea, no siempre está funcionando, ¿no? Va variando en posiciones de cada 15 grados, es como un motor de pasos, y este motor justamente es bastante eficiente, ¿no? Consume muy poco realmente Ya. de la energía, Ahora, ¿no? otra consulta en ese sentido. Sí. El tiempo y el ángulo que van definiendo en cada instante, ¿lo obtienen a través de un modelo matemático o a través de una medición directa del Sol? Normalmente estos sistemas están conectados a una estación meteorológica, ¿no? Tiene una estación meteorológica y tiene un sistema, normalmente en estas grandes plantas, el sistema tiene una unidad central de procesamiento, es decir, son unidades automatizadas, ¿ya? Que están conectadas por fibra óptica o a través de otro tipo de sistemas. El motor está conectado pues a un sistema que le llaman el Smart Tracker, ¿no? El Smart Tracker justamente es una unidad que va a analizar, va a tomar por un lado los datos que recibe, ¿no? de la radiación, y incluso va a tomar datos de velocidad de viento y todo eso. Entonces va a juntar todos estos factores y es como un autómata programable que le va a dar la orden, ¿no? Al motor directamente para que vaya ajustando su posición, ¿no? Entonces es un sistema automatizado realmente, ¿no? Es así En base a como... mediciones, en todo caso, ¿no? En Exacto, base a mediciones. en base a mediciones. No, no es que Ahora, simplemente lo programas y ahí queda, ¿no? Simplemente tiene mediciones continuas, ¿no? El sistema está midiendo continuamente todos los parámetros y se está autorregulando. Es lo que... ahora, una consulta, en estos sistemas tan grandes, una curiosidad que siempre Sí. tengo al respecto es el nivel de pérdidas a nivel de cables, ¿no? En la transmisión desde la que se Ujú. genera en el panel hasta la batería que se almacena. ¿Eso en qué orden es, más o menos en porcentaje? ¿Y de qué forma se está con la tecnología tratando de reducir esas pérdidas, ¿no? De calor que hay cuando se conduce corriente, ¿no? Es una pregunta muy interesante, ¿ya? Porque en realidad hay mucho cable. Yo le comento que nosotros en la planta de Sevilla hemos puesto, para que ustedes tengan una idea, cable solar, que es el cable que va a comunicar el inversor en realidad con los paneles solares. Hemos puesto 700.000
metros de cable solar por cada planta. En cable de baja tensión hemos puesto 60.000 metros de cable de baja tensión por cada planta. Y en cable de media tensión hemos usado aproximadamente 12.000 o 13.000 metros de cables de media tensión, ¿no? Todos para conexiones subterráneas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el diseño, sobre todo el cálculo de las caídas de tensión. Entonces, ahora, la pregunta importante, ¿no?, que usted me hacía, ¿en qué nivel tienen que estar estas caídas de tensión, estas pérdidas, ¿no? Estas pérdidas acumuladas, normalmente, según lo que trabajábamos allá nosotros con el reglamento electrotécnico de baja tensión, la norma española, más o menos no podían exceder pues el 5 hasta el 7% de pérdidas, ¿no? En los cálculos que nosotros hemos hecho para el diseño de cada planta, los valores de pérdidas han estado aproximadamente, las pérdidas globales ya acumuladas, ¿no?, de tanto cables de media, baja tensión, incluso el cable solar, ha estado en una pérdida acumulada del orden del 3.5 al 4% aproximadamente, ¿no? Es el orden de las pérdidas que se considera. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre, y esto se soluciona en realidad teniendo cuidado con las secciones, ¿no?, con caídas de tensión. Al final la metodología es la misma que hacemos aquí en el Perú para calcular caídas de tensión. Es exactamente la misma, solamente que hay que tener en cuenta estos márgenes, ¿no? Los márgenes y las secciones de los conductores, el material también a veces de los conductores que también influye. Nosotros en las plantas fotovoltaicas, por ejemplo en España, hemos utilizado el cable solar, era una aleación de cobre con aluminio, ni siquiera eran de cobre, ¿no?, pero funcionaba muy bien. Después también hemos trabajado con los cables de baja tensión, todo hemos trabajado en aluminio, incluso el transformador, teníamos unos transformadores chinos que eran de la marca Huawei, que también tenían los devanados en aluminio, ni siquiera en cobre, y la planta les juro que funcionaba de maravilla. Sí, eso creo que, con eso creo que respondería su pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, agradecemos al nombre de la comisión organizadora y el comité organizador de la tercera jornada internacional de investigación, innovación y transferencia tecnológica, al máster en ciencias Boris de Angles, por esta excelente ponencia en esta tarde en el marco de la tercera jornada internacional. Hasta una nueva oportunidad, máster en ciencias Boris. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.